una persona envidiosa que como pues mi autoestima está por el suelo, entonces yo quiero lo de los demás porque no me siento Satisfecho. satisfecho con lo... Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones, bienvenidos una vez más a Juliet y Ali Somos Uno Podcast. Bienvenidos familia, muchas gracias por estar aquí. Es Así un es. honor de verdad tenerlos una vez más o estar una vez más con ustedes desde el lugar donde nos visitas, en el podcast donde nos escuchas y lo que estés haciendo en ese momento. Qué chévere que hayas puesto a reproducir este episodio. Así es, familia. Gracias por acompañarnos. Gracias por apoyarnos. Gracias Ujú. porque sabemos que este contenido es contenido del cielo. Y bueno, felices de poder estar una vez más con ustedes. Hoy Ujú, que traemos un tema bien interesante. ujú, Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos experimentado o tal vez lo vayamos a experimentar y qué ujú, rico sentar ciertas bases fundamentales para ujú. tener claridad con respecto a ello. Y Sí. es acerca de la envidia. Sí, si te ha llamado la atención el título o la miniatura de este episodio, qué chévere porque vamos a hablar de verdades acerca pues, de este asunto y tenemos dos perspectivas, familia. La perspectiva de quien siente envidia y del que es envidiado. Es decir, Así es. aquel que dice, es que yo quiero lo que tiene el otro y siempre ando como que buscando el envidiar a alguien más y aquel que recibe la envidia de otra persona. Claro. Es Entonces, decir, desde la ujú, perspectiva del envidioso y desde la perspectiva de quien es envidiado. de quien es envidiado. Porque ambos de una u otra Ujú. forma se ven afectados. ¿Cierto? Indudablemente. Y bueno, y en este Ujú, espacio, teniendo en cuenta este tema, queremos también apoyarnos en dos personajes, en la historia y en la vida de dos personajes ujú, bíblicos que representan súper bien ujú, este concepto. ujú. Pero antes de empezar con ello, pues qué rico aclarar precisamente el concepto de envidia, Y el ¿cierto? origen. Y Ujú, su origen, exactamente. ujú, Entonces, sabemos, o bueno, para empezar, la envidia es esa insatisfacción por lo que tengo, esa incapacidad de reconocer y de contentarme con lo que tengo y también ujú. representa el anhelo por lo que tienen los demás. Sí, es como una inseguridad incluso. O sea, es Claro, como que, o sea, y también no solamente una inseguridad, porque también tiene que ver con un asunto de no tener clara la identidad. claro, que para allá vamos con respecto Ujú, al origen de la envidia, de dónde surge la envidia sí. desde varios aspectos o perspectivas, ¿cierto? Pero qué chévere, mi amor, lo que tú estás diciendo. O sea, el origen como tal, es ese sentimiento de insatisfacción y como lo que yo tengo no me es suficiente, no me satisface. Entonces, tengo la necesidad de mirar lo que los demás tienen y decir como que, es que tal persona está avanzando y que como que me da rabiecita, siento un sentimiento que no es sano. Sí, mi amor. De hecho, esa viene a ser como una de los resultados de el origen Ujú, más primario que es la falta de reconocimiento de su propia identidad. ujú, O sea, allí radica el origen de la envidia. Claro, la ujú, incapacidad de verme y reconocerme quién soy, ujú, qué tan valioso soy y qué tengo en Cristo especialmente. Cuando tenemos clara la identidad en Cristo, créannos que la envidia no va a ser parte de tu vida. ujú. Sin embargo, pues de pronto algunos están en ese proceso de reconocer a Cristo en sus vidas y es súper importante que partamos de, ok, ¿quién soy? ¿Qué tengo? ¿Y qué hay en mí que es valioso? Ajá. Mira, amor, y qué delicado es porque la envidia llega a ser tan dañina que incluso se convierte en algo enfermizo en la persona que es envidiosa, porque Ujú. es un deseo insaciable de querer lo que el otro tiene. O sentir, como lo decía yo ahorita, sentir ese sentimiento maluco cuando veo que Ay, sí, eso es el terrible. otro, mi cercano, avanza o le va bien, Súper triste. o es linda, es lindo, Así o es. tiene un buen empleo, o tiene una bonita camioneta y una bonita casa. Entonces, es como, o sea, es realmente maluco. Y ahorita vamos a profundizar Ujú, cuáles son las consecuencias de tener ese sentimiento, ujú.
envidia. Ajá, exacto, Ujú, porque sí, se cataloga como una emoción o como un ujú, sentimiento, pero se puede convertir en un problema más grave, ujú. Y ¿cierto? digamos, hablemos un poquito, amor, acerca del origen, porque la gente dice, bueno, Claro. quizás yo, quizás sí, quizás analizándome y viendo, de pronto siento como una inseguridad, como una insatisfacción cuando veo que mi cercano, mi próximo, mi prójimo, Ujú, sí. eh, tiene un buen carro, tiene una buena casa, o tiene un buen empleo, o simplemente es atractivo, es lindo, es linda. Entonces yo como que, de pronto Sí. me identifico un poquito por allí. Sí, mi amor, imagínate que pues lamentablemente eh, la envidia, esa emoción, ese sentimiento a veces incluso puede ser como promovido o Ujú, influenciado incluso por algo externo. Miremos, ujú, por ejemplo, desde su origen hablamos desde tres perspectivas, ujú, desde lo psicológico, desde lo social, ujú, incluso desde lo espiritual. ujú, Entonces, desde lo psicológico nace de una comparación social, ¿cierto? Que todo el tiempo nos amenaza, ¿cierto? Esa necesidad que te impulsa a la sociedad a tener cierto prototipo ujú. de vida, cierto estilo de vida o prototipo Sí, sí. físico, ¿verdad? También es una inseguridad personal, como lo decías anteriormente, y también tiene que ver con una baja autoestima y deseo de reconocimiento. Wow. Y cuando hablamos de su familia, es que vean, nosotros siempre lo hablamos en el episodio, sí, en todos los episodios. Todo el origen del pecado es la ausencia de Cristo en nosotros. O sea, el Amén. pecado es la Claro. ausencia de Cristo en nosotros. Esos días nosotros hablábamos en algunos dos episodios atrás, 3 episodios atrás, lo pueden revisar, y hablamos y decíamos que en el Señor se nos fueron entregadas Todas las todas cosas. las cosas. Es decir, que cuando nos miramos y decimos, tenemos a Cristo, si yo lo tengo a Él, lo tengo todo, no me hace Ujú. Él es falta suficiente, es no verdad. me hace falta mirar lo que los demás tienen o lo que los demás, ¿cierto? Sí, Entonces, total. eso es lo que tiene que ver con el autoestima. O sea, cuando tengo una autoestima bajo, cuando no soy capaz de decir, ve, pero es que yo soy amado, soy perdonado, justificado, es el origen de este Am- sentimiento. Y sí, mi obviamente amor. de allí deriva el, una de las consecuencias de tener una autoestima baja, porque puede ser al contrario, no solamente puede ser en el ser envidioso, sino a veces y eso también tan complejo como ser envidioso, y es el sentirse menos. Uf, Sí, mi amor, porque a veces uno, claro. sí, vean, de ese punto partiendo el punto de tener una autoestima baja, yo puedo tener, un lado puede ser una persona envidiosa que es como, pues mi autoestima está por el suelo, entonces yo quiero lo de los demás porque no me siento Satisfecho. satisfecho con lo que tengo, Ajá. entonces, y está la otra cara de la moneda, por así decirlo, que es sentirme menos, no, es que, no, yo no soy capaz, es que yo Yo creo no. que ahí se pueden partir en dos vertientes y es ese complejo de inferioridad y también ese complejo de superioridad. Wow. Porque está el que no se siente suficiente, el que se cree incapaz de alcanzar sus propios objetivos o incluso lo que los otros le llama la atención obtener de otros, que ahí es donde está la envidia, o el complejo de superioridad, que soy tan envidioso que veo a alguien prosperar, pero yo me propongo a prosperar mucho más, estar por Wow. encima de los demás. Y ahorita vamos a hablar de ejemplos e historias, porque eso tiene que ver mucho desde el ámbito musical. Mm. En mi carrera como artista, como músico, ¿qué te hizo eso? Porque la competencia ni siquiera es con los demás. Y Hay un... hablando de competencia, mi amor, Ujú. precisamente esa es una de los orígenes desde el punto de vista social. A Hay eso una iba. cultura Ajá. competitiva, Mm. claro. Y al promovernos esa cultura competitiva, pues todo el tiempo queremos es competir, no con Avanzar. nosotros mismos para superarnos a nosotros mismos, sino competir con el otro. O sea, Mm. compararnos con el otro. Y eso Entonces, y eso me dentro enfoque. de ese origen social está también todo lo que se mueve a través de redes. O sea, las redes son como la plataforma y el catalizador de la envidia y de los envidiosos, porque lastimosamente, familia, recordemos algo muy cierto, las redes sociales es una plataforma donde solamente te venden eh, los mejores momentos de la Eso. vida Lo perfecta, lo perfecto. mejor y lo Mm. perfecto que tiene Y cada cuando... persona, Y no es pero no así. es real. No es así.
no es real. Bueno, ya con el tiempo hemos entendido y que las redes también, muchos artistas, influencers, han entendido que no hay nada más que atractivo que ser Ujú. genuino, mostrarse Sí, genuino, mostrar la eh, realidad. y eso es belleza. Claro, Ser auténtico es belleza y delante del Señor nosotros estamos llamados a tener esa actitud, porque es Cristo en nosotros. Obviamente el ser sencillos, el ser sinceros, el decir, mira, esto es lo que yo tengo, esto es lo que soy. O ujú, sea, eso es bonito. O sea, exacto. autenticidad, ser auténtico, es lo que soy. Somos las mismas personas que estamos aquí conversando con ustedes como si estuviéramos con amigos, como si estuviéramos en la iglesia, como si estuviéramos en la calle. O sea, ser auténticos. Claro que sí. Ujú, Vida, y por último, desde el origen espiritual, vemos que nace desde el desconocimiento de nuestra identidad, ajá. ¿cierto? Al no sentirnos valorados ni amados. Yo creo que podemos profundizar un poquito en eso, mi amor, porque nuestra identidad está consolidada en Cristo. Familia, nosotros, a ver, hay unas verdades. De hecho, hay un episodio que hablamos a profundidad de ese tema de la identidad. Ujú, Pero para hablarles rápidamente, el hecho de saber que nosotros fuimos creados a imagen ujú, y semejanza claro. del Creador es demasiado genial. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Fuimos creados para planes de bien, no de mal, no de calamidad, Así ¿cierto? es. Ajá. Fuimos amados, perdonados, Justo. justificados. O sea, familia, nosotros cuando vemos nuestra identidad decimos, wow, es que todo lo que Cristo hizo por mí y su amor perdura porque lo sigue haciendo. Yo con esto eso me es suficiente. La gracia Total. del Señor me es suficiente. Así es. Y qué rico contarle familia que si de pronto quizá tú a lo mejor has sentido, vamos en esa perspectiva, ¿cierto? El que siente, ahorita hablaremos del que la recibe. Ujú, Entonces, una herramienta para aquel que de pronto siente, y eso a veces ni siquiera, y es muy teso, porque ni siquiera a veces, al final es culpa de nosotros, sí, asumimos nuestra culpa y nuestra responsabilidad, pero muchas veces esto es heredado. ujú. Muchas veces de niño nos enseñan a ser envidiosos. Imagínate. Sí, el Sí, entorno, la sociedad, tu escuela, tu familia. total. Quizás no con las intenciones de que, va a criar a un hijo que sea envidioso, no, pero quizás sea la consecuencia de, Sí, es es que, verdad. eso es para los ricos, es que nosotros somos pobres, entonces, y venga, entonces es que yo quiero lo del rico, entonces yo quiero lo del rico. No, Total. todos somos seres humanos iguales, todos somos igual, ¿cierto? Es verdad, mi amor. Importante y todos tenemos valor. Si de pronto has sentido como ese sentimiento, esa cosita allí, hoy nosotros, en el nombre del Señor, te decimos que tú eres amado, perdonado, justificado, que el Señor te crió para planes de bien. Que en él lo tienes todo, te Ujú. encuentras completo. Así es. Sí, y ahondar en eso va a sanar. O sea, cuando ponemos los ojos en el Señor, todo eso se va a ir en el nombre del Señor. Ay, mi amor, sí, es verdad. De hecho, pues uno de los muchos problemas que nacen de la envidia es que, claro, hay una ausencia profunda de paz. O sea, Mm, no se va a tener paz verdadera. Todo el tiempo vas a estar intranquilo porque no te sientes conforme y no te mm, sientes satisfecho, ¿cierto? wow. Y también que, pues, de una u otra forma se puede ver afectada tu salud. O sea, físicamente puedes verte afectado. Y mi amor, aquí recordando una cosa, yo también tengo como un concepto pues mío y porque en el ámbito artístico, musical, uno también ve lo siguiente. Uno dice que pues es un pensar muy propio. Yo digo que a veces la envidia es como también el resultado de no hacerte cargo, de no hacerte responsable. Ok, Porque nosotros, familia, nosotros somos los únicos responsables de nuestras emociones. Lo que nosotros sentimos sí, por es supuesto. nuestra responsabilidad en gestionar esas emociones. Entonces, yo lo veía en el ámbito musical. En el ámbito musical se ve como que, a ver, de pronto tú llevas una carrera o un trabajo, un estudio, o sea, te estoy hablando de una dedicación de 8 12 horas diarias, mínimo 3 horas diarias, o una hora diaria de vez en cuando era muy mínimo, de estudiar, planificar,
practicar, ensayar, hacer conciertos, ¿cierto? Una preparación de años. Entonces, llega de pronto alguien que solamente estudia 1 hora al día y practicaba el cello 1 hora al día, comparado con alguien que estudiaba 12 horas diarias y con buenos resultados de calidad. Entonces, esta persona quería lo que el otro tenía. Entonces, aquí es donde yo digo mi concepto, que de pronto, mi amor, es como el no hacerse cargo, el no tomar acción y ser responsable, porque la competencia que debe haber, que en ámbitos de trabajo, en ámbitos de superación, sí, Incluso deportivo, sí, ajá, total. sí, en muchos ámbitos se ve. De hecho, en el trabajo, no, es que fulanito llegó, eso es típico, llegó a la empresa y resulta que yo tengo aquí 10 años, pero él llegó y lo pusieron un cargo mayor que yo, Mm. porque empezó a trabajar, escalar, dar buenos resultados. Entonces, muchas veces, eso simplemente, cuando cambiamos la mentalidad, pues Cristo en nosotros, ¿cierto? Y, y nos hacemos responsables, hacemos nuestra parte y decimos, no, es que la competencia no es contra ellos, es contra mí mismo, mejor que ayer, yo soy mejor que la Lee de ayer, Juliet es mejor que la Juliet de ayer, y, y eso se va, simplemente se va, es como, de pronto es como el miedo a no hacerse cargo y no tomar El acciones miedo de o la responsabilidad, negligencia de no hacerse cargo de la lo que tienes negligencia. que hacer para mejorar. Pero es lo que decimos, o sea, no es que la competencia sea mala, siempre y cuando se compita con el otro, es donde lo vemos negativo porque Eso. no vas a encontrar paz y te vas a autodestruir de una u otra forma. La Ujú, competencia tiene que ser contigo mismo, de que todos los días me esfuerzo por lograr aquello que me planteé, ni ujú. siquiera lo que me plantea la sociedad, ni siquiera lo que me exige el resto del mundo, o sea, no. Ahí es donde radica tu identidad y qué es lo que el Señor quiere hacer en ti y Wow, a través de ti, amén. ¿cierto? Entonces, bueno, amor, pensando un poquito en esto, en este episodio, durante este episodio, vamos a tratar de desglosar como 3 preguntas, ¿sí? Ujú. ¿Cómo reconocer que sientes envidia? Yo creo que al final del episodio vamos a poder hacer como esa conclusión de cómo reconocer que sientes envidia, Ujú, cómo evitar que la envidia se convierta en parte de tu vida y mm, por último, cómo erradicar la envidia si sientes que tienes envidia, ujú. ¿verdad? Y antes de continuar, mi amor, ahora sí, ¿qué tal si les contamos un poquito de la historia de Saúl y David? Amor, a mí me encanta este Ujú, tema de las historias, ujú, porque me acuerdo que cuando empecé a conocer de Cristo, del Señor Jesús, a mis 17 años, era una joven supremamente encarretada por leer, por escribir, por estudiar al Señor Jesús y todas sus historias en la Biblia. Y, y una de las historias que me encanta era la historia del rey David, mm. ¿cierto? Pero la historia del rey David inicia con la historia del rey Saúl. Para la Exacto. época, Mm, resulta que el pueblo de Israel no contaba con reyes, solamente con jueces, ujú, pero el pueblo de Israel, en medio de su corazón rebelde, le exigió en algún momento al Señor que estableciera un rey, ujú. como todas las otras naciones tenían reyes. Así Sí. que, ok, el Señor dice, está bien, les voy a poner un rey. Y levanta a Saúl, al Ujú, rey Saúl. El rey Saúl, lamentablemente, no estaba, desde mi punto de vista, mi amor, no estaba tan preparado para lo grande que iba a recibir, ser el sí. rey de Israel, del Mm, pueblo del Señor. Y ojo, porque para el envidioso eso también puede ser una causante de sentir envidia, wow. ¿no? Cuando no Estar estamos capacitados para recibir lo que Dios nos ha entregado. total, así es. Así que el rey Saúl pasa algún tiempo, pero su corazón no se rendía al Señor verdaderamente. Mm, Entonces seguía las instrucciones a medias, ¿cierto? Y el Señor, Dios, se cansó como de esa actitud en la vida de Saúl. Pues si era un rey, mm, esperaba de él fidelidad y obediencia para que prosperara el pueblo. Así que, pasado el tiempo, para hacerles la historia más corta, ujú. el Señor decide ungir a David a través del profeta Samuel Eso. a David para que Mm, sea el nuevo rey que suceda a Saúl. mm, David viene de una familia de 8 hijos donde él era el menor, el mm. más jovencito, pero con un corazón completamente conforme al corazón de Dios. Así lo describe Ujú. la Biblia, Ah, ¿sí? Y era un pastor de ovejas.
pero un pastor completamente determinado, porque cuenta la historia que era capaz incluso de pelear contra leones con Ujú, el fin de defender a sus ovejitas, ujú. ¿sí? Así que David es ungido como rey, pero ojo, David sí estaba preparado para ser rey, pero fue paciente. Tiene un corazón, sí, él tiene un corazón preparado. ¿En qué sentido les digo que ser paciente? Porque resulta que David, a pesar de que fue ungido como rey, él no pudo ejercer el reinado sino hasta que Saúl muere. Y Mm. eso aproximadamente, como por cálculos, yo creo que pasaron como entre unos 10 y 17 años, ¿sí? La Biblia no lo dice exactamente y puede que me esté equivocando, pero más o menos en la historia data como que pasó Calculan uno, un sí. buen tiempo en que David tuvo que esperar para ser puesto como rey. Y nunca en el relato de la Biblia aparece David como con la ansiedad de quitarle el trono a Saúl. No. Ojo, Ah, verdad. esa es la perspectiva del que es Es envidiado, verdad. pero con un corazón sano. Wow, vean eso, qué perspectiva tan bonita. Cuando aquel que es envidiado y tiene un corazón trabajado en el Señor, Sí. lo único que le da a quien le entrega envidia, o sea, su respuesta es, tengo misericordia. ¿Y por qué le decimos? Porque Mm. imagínense que Saúl fue creciendo tanto su sentimiento de envidia hacia a David. Hay un De hecho hecho, importante, mi amor, que... claro, Ujú. si quieres lo cuentas, mi amor. ¿De dónde empieza como a surgir la envidia de Saúl Sí. contra David? Sí, resulta que el pueblo de Israel tenía una lucha con el pueblo filisteo Sí, y se levanta un gigante, una del persona, un pueblo filisteo. guerrero durísimo del pueblo enemigo, exacto, y plantea de pues, que venga alguien para luchar y quien gane, pues ya todo va a quedar como en paz, algo así, pues se habla. Y se buscó en todo el reino de Israel, a un valiente, un guerrero valiente. El rey Saúl, ajá, Ajá, hace busca una un, sí, como vamos a hacer un convocatoria. casting, hermano, de El Guerrero Valiente. Y buscaron al Guerrero Valiente. Y se ofreció David, quien A este ya guerrero había valiente que esperaba a Saúl que se surgiera, le ujú, prometía la mitad de su reino y la mano de su hija, ¿sí? casarse con una, sí, eso Imagínate, sí. ya estaba a ese punto de desesperación que dijo, o sea, no hay nadie en Israel que pueda enfrentar a este gigante, le Sí, daré hasta la mitad de mi reino y a ujú, mi hija en casamiento. Y sí. nadie. Pasaron varios días y nadie se atrevía, mm, hasta que un día David vino a traerle algo a sus hermanos de comer porque sus hermanos eran mayores y eran ujú. guerreros, pero David al ver la escena y ver al pueblo de Israel muerto de miedo, él cobra una valentía que no viene de lo humano, No era lo definitivamente humano. no. Yo creo que Dios pone en él ese espíritu de valentía ¿Y qué de teso? guerrero. ¿Y qué teso? Porque físicamente el rey Saúl pues se entrevista con David y le dice, bueno hermano, ahí está Es- mi, David decide mi que él va a enfrentar a armadura. ese gigante y se presenta ante el rey Saúl Y le dice, hermano, aquí está mi armadura para que se la ponga. Y él y mi como que espada. intenta y dice, no, esto no me da, La armadura lo hacía caer. O no sea, me da. dice la escritura que David no era capaz con esa armadura y con la espada y él se va, ojo, con lo que tiene, una onda y 5 piedritas. Y qué teso la historia cuando, bueno, ya lo mandan, él se va sin nada, él se va así, con su onda. Completamente desprotegido, Y él humanamente. habla y como que, claro, yo me imagino en el momento, o sea, el pueblo de Filisteo con ese hombre gigante, gigante, porque Claro, es que la Goliat Biblia, hasta se burló de David. y todos como que, hermano, o sea, ustedes mandaron a ese muchacho todo flaquito, venga, ¿cómo así? Vuélvanse serios, ¿sabes? Entonces, y qué teso, la respuesta de David dice, tú vienes contra mí Con con eso. espada y jabalina, y yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y Wow. con la primera roca Ujú. que lanzó, le dio en un punto clave de la cabeza y lo Y lo derribó. derribó. En fin, la victoria fue inminente y David, obviamente, es súper reconocido Claro. por todo el pueblo de Israel Mm. y de allí que empieza David a involucrarse mucho más En el mundo militar, en el mundo militar, venciendo a otras muchos otros, batallas, sí. exacto, muchas otras batallas. Y tanto así que surge una canción que le dicen, que sacan, el pueblo saca una canción que dice, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. Ah, Entonces, claro, la eso, envidia del rey Saúl empezó como eso a es. incrementarse, a incrementarse. Mm. Por eso
creemos que es tan importante tocar este tema porque la envidia es muy fácil de que entre a nuestra vida. E incluso mi amor, porque yo lo he escuchado, gente que viene y dice que no, es que tengo envidia santa. O sea, ¿cómo así? No, no, Que no tiene tengo- lógica. Pues eso de pronto, bueno, una manera jocosa de molestar, de Está eso de bien. bromear, pero venga, no, Sí, hay no. que cuidarnos mucho de ese Sí. sentimiento, de esa emoción. Resulta que para quien es envidiado, pero con un corazón trabajado, él no tiene que buscar en sus fuerzas ser reconocido por los demás. Dios mismo se encarga de exaltarlo delante de los otros, lo que Wow. hizo con David. Mm. ¿Sí? Así que, bueno, finalmente Saúl empieza esta emoción, este sentimiento, al punto tal de querer matar a David en varias ocasiones. Sí, Y tuvo procura. varias ocasiones en matarlo con una lanza o de Mm. muchas formas, pero el Señor no lo permitió. Al contrario, le dio, David tuvo varias oportunidades Wow. también de matar al rey De Saúl acabar con ese problema, porque es que él tuvo que huir, él muchas tuvo que veces, huir, porque él ya por mucho sabía que tiempo. procuraban, ¿cierto? Entonces, ahí hay muchos detalles que no lo Sí, estamos contando de la historia, va para otro episodio en que hablaremos del corazón de es David, que yo me encarreto contando historias. pero está muy chévere la historia, y el asunto es que David huye y en algún momento tiene oportunidades de decir, venga hermano, Una de esas acabemos. oportunidades, mi amor, contémosla así rapidito, es que Ujú. claro, Saúl venía con todo ese ejército buscando a David y David estaba escondido en una cueva con Mm. otros que lo estaban apoyando y resulta que en ese campamento Saúl entra a esa cueva muy oscura y a hacer sus necesidades fisiológicas y David está exactamente detrás de Saúl con la posibilidad de matar. Mm. Pero lo que hace es cortar un poquito de la capa de Ajá. Saúl, que sus amigos le decían, pero o sea, tienes la oportunidad de Hágale, vengarte, hágale, para que ¿por se qué no salga lo ese haces? problema que lo está Y lo que persiguiendo. David decía, qué sabio, o sea, ¿cómo yo voy a herir al ungido del Señor? Dios me guarde de levantar la mano contra el ungido del Señor. Así es, entonces en el corazón de David había una reverencia y un respeto, de ahí que el Señor se agradó tanto de él, porque si bien David no era perfecto, después les contaremos las embarradas de David, Ajá. sí tenía un corazón muy genuino, un corazón, ¿cómo decirlo? Muy sincero Ujú. y que se dolía De fácilmente rendición. con el pecado. Cuando le fallaba, a Dios le dolía. Y qué bonito es lo siguiente, mi amor, es que David no solamente tiene como esa oportunidad, ¿cierto? Y la cuestión aquí es ver la actitud de David. La Ujú, actitud de David es misericordia. Entonces, total. si de pronto tú sientes que alguien te envidia, que alguien siente como que, pero es que hago algo y enseguida quieren hacer lo mismo que hago yo, o tal cosa y siento que me... Cierto, eso es natural, eso pasa. Así que si eres el envidiado en esta Si historia, eres el David en esa historia, ten misericordia de aquel que te envidia, porque la historia termina de una manera trágica no para para, David. para Saúl, quien lo envidiaba, y de una manera un poco más bonita en ese aspecto, ¿cierto? Para David. Sí, finalmente Saúl tenía un hijo que era el mejor amigo de Mm. David precisamente. El fin de Saúl fue muy triste porque en medio del combate muere su hijo Jonatán y Saúl decide suicidarse en medio de esa guerra. O En la sea, ni batalla. siquiera tuvo que David luchar contra él para vencerlo, sino que el Señor le dio la victoria Pero qué teso, y es importante mencionarlo, que el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, el Ruach Elohim, se apartó de él. O de sea, eso Saúl. es antes de que pasara pues ya como que esa batalla donde se encontró como que hermano, yo antes que me vaya a tomar el ejército contrario, yo prefiero dejarme caer sobre, ¿cierto? Y Sobre la la espada. espada y bueno, perder la vida. Dice en 1 Samuel 16:14 que el espíritu del Señor se apartó de él y fue atormentado por un espíritu maligno. O sea, aquí viene la ansiedad, la depresión, y era una opresión, de hecho, una depresión del maligno. Era un espíritu maligno que lo tenía como impacientado, como, o sea, Oprimía todo el tiempo, sí, claro. entonces él estaba pasando mal, incluso antes de, pues, él no terminó simplemente mal cuando en esa batalla se suicida prácticamente, sino
tiempo anterior, Claro. esa Uy, sí. impaciencia, esa como que no encuentro Esa paz, y incertidumbre. ese Sí. espíritu maligno lo atormentaba. Y eso es lo que realmente puedes hacer la envidia en nosotros. Ujú. O sea, traernos esa intranquilidad. Y bueno, es muy teso, mi amor. Yo creo que de una u otra forma, en algún momento de la vida, hemos estado en esas dos perspectivas. De Mm. pronto en el sentir envidia o en el ser envidiados. En mi caso, digamos que yo recuerdo en esa época de juventud cuando conocí al Señor y determiné en mi corazón no involucrarme en un noviazgo prematuro con quien el primero que se me apareciera. Así que estuve muchos años en espera por ti. Y en esa espera yo recuerdo que sí, en algunos momentos llegué a experimentar la envidia, claro, al ver que de pronto otras conocidas, otras amigas lograban cumplir ese sueño de casarse, de establecer su hogar. Y claro, en lugar de pronto de alegrarme completamente con ellas, pues claro, se dolía mi corazón y quería como tener lo mismo. Pero al actuar en mis fuerzas, lo único que recibía era estar como más sola, o sea, como más ignorada para el mundo, en serio. Es Wow, algo así, físicamente y en el mundo espiritual también pasa que, claro, no vas a poder lograr y no vas a poder avanzar cargando con la envidia, claro. ¿cierto? Y por otro lado, eso gracias a Dios se superó. El Señor entendí Sí, claro. en el Señor se dio a revelar a mi corazón y comprendí que Él era suficiente. Y bueno, también creo que experimenté de una u otra forma el ser envidiada, pero no porque fuera consciente. En algún momento, para quienes tenemos un corazón en el Señor, digamos que ya sano, Mm. a veces creemos que no hay maldad en los demás, ¿cierto? Pasamos de pronto por ingenuos y resulta que en una época de mi vida, más o menos cuando te haya conocido, alguien me dice como de parte del Señor, es que alrededor de ti hay envidia. Y yo como que, ¿cómo así? La verdad yo no creía, no me había sentado a analizar realmente si eso era verdad o no. Y empiezan a surgir precisamente de amistades cercanas que yo apreciaba, que consideraba amigas cercanas, como actitudes, uy, completamente pues dañinas, que en su momento me dolieron, pero que me hicieron entender que ya no estábamos en la misma sintonía y que tal vez yo les estaba de una u otra forma, Alimentando sí, alimentando su... esa envidia, pero era pues inofensivamente, o sea, Claro. realmente no es nuestra culpa, porque en mi corazón no estaba ese deseo Ujú. de producir envidia en otros, pero se daba, así que el Señor, pues de una u otra forma, me ayudó a apartarme de ahí. Wow, qué teso. Sí, pues, como les decía, pues también en el ámbito de artístico, musical en el que yo me he desarrollado y he trabajado durante muchos años, es muy normal. Es muy Más, normal. ¿cierto? Sí, es muy normal. Uno como que de cierto modo no presta atención, A las pero luego señales. se entera de cosas y uno dice como que, wow, ¿en serio? Ejemplo. Pero no, hay muchas historias con relación al cello, a la música. Y es muy triste porque uno sabe que uno tiene clara su identidad. Uno tiene clara su identidad. Sin embargo, en muchas ocasiones, tengo muchísimas historias que contar. En alguna ocasión em, pasaba que yo tenía un profesor que era una persona muy tesa, un profesor, un maestro de cello. Entonces me ponía siempre como que decía, no, pero es que tú eres mi alumno y yo te quiero poner aquí. Entonces siempre me colocaba como en lugares de privilegio, como dice la Biblia, por cabeza y no por cola. Así es, amén. Entonces yo qué culpa tenía pues Hallar gracia. de otras personas que también estaban en el proceso, también estudiando, en ese performance, ¿cierto? Y entonces de alguna forma como que generaba esa, Ese esa sentimiento. envidia, sí. Ajá. Y ya cuando me conocían, ah, pero es que no, tú eres súper chévere, no, yo sentía eso, pero, ah, no, pero no, ya vi que eres todo bien y ya. Entonces uno se salvaba, ¿cierto? De como consecuencias como que terribles. Sí. Y normal, normal. Y eso era como lo normal en el ámbito musical, artístico. Y qué teso, porque aquí, cuando llegué aquí,
me pasó algo, de hecho hace poquito, nos pasó hace poquito, hace como un mes, en redes sociales se llaman como haters, como cierta gente que promueve y que te dice cosas con malas. Y hace poquito, sí, alguien se expresó de una manera que yo dije, no, o sea, lo que tú describes no soy yo. ¿Qué teso? Porque es como ver el como que, o sea, este muchacho, refiriéndose a mí, o sea, siendo migrante, siendo extranjero, llegué sin nada. Y hoy estar en Posición. una, sí, en un tiempo de gracia, un tiempo de ser bendecido por el Señor, lleno de añadiduras del Señor Amén. y estar bien, ¿cierto? Hablando en lo económico, en el trabajo, casado. Entonces de pronto hay personas como esa persona que expresaba odio, no, que usted no es que no es cuando. Claro, es como el decir como que, wow, o sea, qué teso recibir eso, porque es como que es la condición del corazón. Por ahí hay un dicho que dice que lo que Juan Dice dice de de Pedro, Pedro, dice Mate Juan que de Pedro. eso. Entonces, Total. cuando yo me expreso de alguien de una manera negativa, porque hay una cosa es hablar de realidades, hablo de una cosa que es real, realidad, Ujú. pero otra cosa es que yo hable mal y mal y mal y criticar Y y divulgue, sí, sí, el nombre de otros, no, sí, no está bien. eso estaría mal. Entonces estaría hablando más yo de mi propio personalidad mala. Y si yo tengo la capacidad de hablar bien de otro, eso dice más de mí que lo que estoy diciendo de los demás, Total. sea positivo o sea negativo. Sí, así es, mi amor. Y de hecho, en esa postura, tanto del sentir envidia como el de ser envidiado, pues queremos tener como aprendizajes, ¿cierto? Ujú, Algunos aprendizajes. Desde el que siente la envidia, es bien importante, si tú has experimentado, lo estás experimentando, pero no quieres de que pronto, eso haga parte de ajá. tu vida, que la envidia haga parte de tu vida. Mira, Ujú, hay algo bien importante y es aprender a entregarle las cargas al Señor. La envidia es una carga que no tienes que cargar, que no tienes que llevar. ujú, El Señor dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, ¿sí? Entonces fuimos creados a su imagen y semejanza, ujú. no tenemos la necesidad de compararnos con otro ser humano que también está en su proceso. Que también está viviendo la vida por primera vez y está Claro, aprendiendo. qué Sí, bonito eso sí, está sí, viendo la vida por primera vez, claro. Y claro. todos estamos en un momento diferente. Qué rico es poder Mm, reconocerse a sí mismo y decir, este es mi momento, el que estoy viviendo sea como sea, sin compararme con otros, claro. ¿sí? Entonces esa es una invitación bien especial. Y para quien ha sido envidiado o está siendo envidiado, bien importante es perdonar. En serio, Tener eso misericordia. también se convierte en una carga, el hecho de recibir esa envidia y recibirla, o sea, porque es que tú decides si la recibes Ujú. o la desechas, Oh, no, sí. Hasta que ¿cierto? llego, veo tu condición del corazón que tienes y sé por qué lo estás sacando. Porque Sí. finalmente no tenemos el control frente a lo que hacen los demás. O Mm. sea, el control lo tenemos frente a lo que yo voy a hacer con lo que hacen los demás, Ajá. ¿sí? Saber recibir y sí. ¿Cuál va Lo a que ser mi no me actitud sirve, frente a ello? simplemente lo Así desecho y que ya. perdonar, Ujú. tener misericordia de quien está sintiendo envidia, no guardar rencor. Y algo bien importante para mantener ese corazón sano, sano y libre de envidia es aprender a reconocer las virtudes del otro, incluso Ujú. de quien me envidia. Sí, Eso es súper liberador. sí. Eso te da fortaleza a ti. Estamos llamados familia. Nosotros somos cartas abiertas. Lo dice el apóstol Pablo, somos cartas abiertas. O sea, la gente ve en nosotros a Cristo. Amén. Y tampoco responder, es que se me envidia. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Provocar, no No, alimentar la envidia, no eso tampoco es alimentar, sano. sino es tener misericordia. Y miremos cómo termina la historia de Saúl y David. Pues Saúl ya vimos cómo termina, pero veamos cómo termina ahora David. Y David es exaltado, porque tuvo Sí. misericordia de Saúl, que lo envidió hasta más sino poder, porque procuraba todo el tiempo matarle. Sin embargo, es David quien, luego de un tiempito de aguantar todo eso, Ujú. hereda el trono. Claro que Y no sí. solamente hereda el trono, sino que luego sus hijos, ¿cierto? Ajá, Su hijo claro que sí. Salomón también hereda el trono. Ujú. Incluso es Salomón quien construye
el templo. Ujú. Y ahí se pasa, hay una transición muy tesa. Entonces, Sí, veamos el David. resultado de haber tenido misericordia, Uy, de sí. haber dicho, no, es que él es un ser humano Se igual. convierte en un personaje incluso muy, muy querido y muy amado por el Ujú, pueblo, muy sí. respaldado, Mm. ¿cierto? Y el respaldo del Señor. Aunque no era perfecto. Exacto. Amor, y bueno, para ir concluyendo, vamos a tratar de dar respuesta a esas 3 preguntas que nos planteamos anteriormente. Entonces, Ujú. ¿cómo reconocer si estás sintiendo o has sentido envidia? Muy ¿Sí? sencillo, rapidito. Em, una intranquilidad. O sea, como que no quiero que el otro haga lo que Uy. está haciendo. Ojo, esto se puede presentar de una forma muy, muy fácil cuando estás sentado viendo redes sociales y Ujú. de repente ves a, qué sé yo, alguna conocida, algún conocido y, ay, pero si empiezas a sentir esa incomodidad, desagrado o incluso ganas de estar en la misma posición o una posición mejor que esa persona, ojo, porque ahí estás sintiendo envidia. Yo creo Claro. que sabemos, muy fácil es saber que sentimos envidia. Lo Ujú. difícil es Aceptarla. aceptarla y reconocer que eso es un problema. Mm. Segundo, cómo evitar que la envidia se convierta en parte de nuestra vida. Pero lo primero es reconocer que hay un problema y hay una Sí, solución. Y la solución está en Cristo Jesús. amén. En Él tenemos todo, se nos entregó todo. Y al reconocer Y la a identidad. Cristo, exacto, en nosotros, es autorreconocernos y reafirmar nuestra identidad en La Cristo. que el Señor nos ha dado. Tenemos identidad celestial. Sí, amén. Y finalmente, ¿cómo erradicar la envidia si ya lo estás experimentando? Entregarle las cargas al Señor. Y lo que Entregar al hemos dicho Señor. muchas veces, morir. Morir a nuestra propia naturaleza, a nuestra vida, para que Cristo viva su vida de Él en nosotros. No, y cuando realmente nosotros entregar cargas significa es decir, Señor, ya no más con esto y voy a empezar a creer quién dices tú que soy yo. Y cuando empiezo a creer lo que el Señor dice que tú eres, amado, perdonado, justificado, creado para planes de bien, el Señor el Señor te va a revelar el propósito por el cual estás viviendo esta vida que tienes. Y, y vas a encontrar esa felicidad cumpliendo el propósito por el cual Dios te trajo y más nunca te va a hacer falta eh, sentir cosas negativas por lo demás. De hecho, vas a querer que los demás avancen, Oh, que los por demás les supuesto. vaya bien, Ahí es el porque esa resultado de es un la corazón gracia sano. de Cristo en Uy, nosotros. sí, te alegras. Eso es evidencia de que no sentimos envidia, sino que el hecho de que mi amigo compró una casa nueva, me alegro. Mi amigo tocó el concierto de Chelo en Los Ángeles y me alegro. O si tengo un conocimiento específico de algo que otro lo necesita, qué rico es Sí, compartirlo, ¿cierto? exactamente. Vida, hay algo bien puntual que quiero compartir para terminar y es que, ¿por qué insistimos tanto en que podamos tener o en que puedas tener un encuentro real con Jesús? Créenos, el Señor Jesús y conocerlo y vivir su vida, que Él viva su vida en nosotros, nos blinda de muchas cosas. Y Ujú, nosotros en este episodio hablamos de todo lo que el Señor nos libra cuando estamos siendo envidiados. ujú. Pero créanos, la envidia estanca, daña no solo al que la siente, sino hacia quien la manda o hacia quien la proyecta. En Eso. serio, por eso, para quienes no tienen ese conocimiento de Cristo, créanos que son más vulnerables a Ujú. que puedan ser afectados por la envidia de otros. Bueno, Entonces, queremos hacerles esa invitación y cerrar este episodio con una oración corta pero bien especial para que su gracia y su sangre, la sangre de Jesús, nos cubra de la envidia.